esta serie les voy a proponer el análisis de una idea que es muy importante en el pensamiento de Newman porque funciona como una bisagra entre el pensamiento y la acción. Es como un punto de unión entre la verdad y el amor. Y es la idea de la influencia personal. En esta primera charla de la serie vamos a hablar de la influencia personal en sí misma como un medio de propagar la verdad. Newman trata esta idea en uno de sus sermones universitarios ante la Universidad de Oxford y se propone esta pregunta ante todo el cuerpo de estudiantes y los profesores. ¿Cómo es que el cristianismo, siendo que tiene tantos obstáculos en su avance, se ha extendido a lo largo del mundo y de la historia, sobrellevando todos estos contras que tiene? Porque la verdad no es fácil que la fe se extienda. Primeramente es un mensaje que tiene su complejidad, que no es fácil de captar por personas que no tienen una mayor educación, pero a la vez para personas que tienen una formación más filosófica puede parecer algo mitológico o supersticioso, no estrictamente o puramente racional. Es una fe que exige todo tipo de renuncias a la gloria del mundo, a los placeres, a las riquezas, a movimientos que pueden estar en boga en el momento. Exige obediencia, pureza, desprendimiento, fe, y a la vez es un movimiento que no utiliza las armas del mundo. No se extiende por la intriga, por los contactos, por la fuerza de los números, por el poder del dinero, de las armas, sino que apela a la conciencia, al sentido de bien y de verdad que tienen las personas. Entonces alguien podría decir que a primera vista es un poco ingenuo pensar que un movimiento de este tipo, una religión así, pueda realmente avanzar mucho. Pero la realidad es que vemos que contra todas estas expectativas, la fe se ha ido extendiendo y ha alcanzado, como les decía, todos los rincones. Entonces, ¿cómo es que actuó en el mundo con tanta eficacia?, se pregunta Newman. Y primeramente él dice cuáles son las respuestas inadecuadas, ¿no? Cuáles son los factores que no explican suficientemente este avance de la fe. El primero de estos factores es el carácter de sistema, es decir, todo lo que podemos encontrar en una gran organización institucional, por ejemplo, en ese genio del derecho romano que es capaz de tipificar todo tipo de situaciones y darles un marco conceptual y cómo regularlos, o bien esos sistemas educativos muy bien armados, donde hay todo un proceso para la investigación, para cómo se contratan los profesores y demás, o un sistema político y legal con contrapeso de poderes. Bien, sabemos que la fe cristiana desde ya no comenzó de esta forma, que en su primer inicio era un grupo muy pequeño, sin mayor organización interna, la organización muy elemental. Y sí es verdad que la Iglesia en ciertos momentos de la historia tuvo un grado de extensión social y de organización bastante muy alto y muy bien logrado, pero aún en esos momentos no fue esa la clave de su extensión. De hecho, sabemos como creyentes, como cristianos, que un sistema puede estar diseñado, puede estar armado como un reloj, como una pieza de gran exactitud, pero si no hay personas santas, virtuosas que habiten ese sistema, a la larga no funciona, es algo que colapsa y se va degradando. El segundo factor que no alcanza a explicar la extensión de la fe, según Newman, es la fuerza de los argumentos, es decir, el poderío intelectual. Sabemos que desde el comienzo la fe cristiana se alió de alguna manera con el campo de los filósofos, que más que presentarse como uno más de los mitos o de las religiones mistéricas, se presentó como la verdad sobre la realidad, sobre el mundo, y en ese sentido hizo como una especie de alianza con la filosofía. Pero sobre todo, dice Newman, el poderío intelectual no alcanza a explicar el avance de la fe porque las ideas solas, los libros, los argumentos, no arrastran a nadie. Si los dejamos por sí mismos se quedan ahí en una biblioteca. Por algo el Señor anduvo los caminos de Galilea, las calles de Jerusalén, llamó discípulos. Ese fue el camino como la fe cristiana se fue extendiendo.
El Señor no escribió libros, sino que formó discípulos. Y esto no para despreciar lo intelectual o decir que la fe cristiana no tiene ningún componente intelectual, no es eso, pero para clarificar que la fe cristiana es mucho más que una filosofía. Y el tercer factor que no explica el avance de la fe es la ayuda del poder temporal, es decir, la fuerza del lobby, de los partidos, de los movimientos con números, de los contactos, ¿no? De toda la intriga política, de la sagacidad humana para hacer que una causa avance. Si bien en muchos casos los cristianos fueron mayoría en ciertos momentos, en ciertas naciones y tuvieron una influencia social, no fue en eso que se basó su gran influencia sobre el mundo. Es más, ejercieron una increíble influencia incluso en situaciones donde estaban perseguidos, marginados, como vemos en los primeros siglos de la historia de la Iglesia, e incluso esos fueron los momentos en los que la Iglesia, los cristianos mantuvieron una mayor tensión vertical y una mayor pureza en su fe. Claramente, señala Newman, vemos que el reino de Cristo no es un reino de este mundo, si bien es un reino que ha avanzado en este mundo y se lo puede constatar. Bien, entonces se pregunta Newman nuevamente, ¿cómo es que la fuerza de la verdad cristiana, cómo es que la fe se extendió en el mundo, siendo así que ninguno de estos factores fue la clave? Bueno, por supuesto, dice Newman, primeramente hay que contar con algo que no se puede detectar humanamente, que es la fuerza que viene de lo alto, es el poder de la gracia, es la acción del Espíritu Santo en las almas, que es un factor vertical y de lo alto que no se puede calcular, pero está ahí, indudablemente, que hace que personas que eran frías e indiferentes de golpe entren en la fe y se vuelvan fervorosas, o que hacen que un perseguidor como Saulo se transforme en el más grande apóstol de la fe cristiana. Bueno, estas cosas serían imposibles sin la ayuda de la gracia. Pero, dice Newman, como en todas las obras de Dios, hay una confluencia de medios humanos y divinos. Hay medios sobrenaturales y medios naturales. Y así, junto con la gracia, tiene que haber medios humanos también. Y si ninguno de estos que vimos antes es el medio humano que explica todo este crecimiento, Newman dice que tiene que quedar un cuarto medio, y es el que él llama la influencia personal. El medio humano correspondiente a este auxilio entonces no fue ninguno de los que mencioné antes, sino, dice Newman, la influencia personal. La influencia de personas que fueron testigos de la fe con su santidad. Es decir, ha habido personas que han logrado encarnar en su propia vida el mensaje de lo que Cristo ha hecho por obra de la gracia en ellos. Y es la irradiación de estas personas lo que ha hecho avanzar la fe. Es decir, que Newman concibe algo así, que no basta para explicar el avance de la fe, el decir que estas ideas son muy coherentes y convincentes y profundas, ni tampoco decir que hay personas que han sido muy ejemplares, sino que es, si quieren, la confluencia de los dos factores, de personas que encarnan una idea o principio. Es decir, que la influencia personal se ejerce a partir de personas que encarnaron el ideal cristiano. Es como si la verdad de Dios se hubiera fusionado con su existencia personal, de modo que su misma vida se convierte en un mensaje de lo que Cristo quiere transmitir. Y entonces ejercen una irradiación moral, un influjo, una fuerza, un magnetismo que es duradero y llega a los corazones de los que reciben ese mensaje. Bien, esto que dice Newman en realidad no es tanto una ocurrencia personal de él, es más bien el reflejo de lo que él descubre en el Evangelio, porque él dice, este es el método que usó el mismo Dios para extender la salvación sobre la tierra. Él envió a su Hijo, que se encarnó, se hizo hombre, se hizo carne, y a partir de la irradiación de su persona, atrajo a todos hacia sí. Hizo manifestar, hizo brillar ante el mundo la luz que venía del Padre. Lo que hizo Cristo fue que de algún modo tradujo esa sabiduría eterna que está en una luz inaccesible en Dios, la tradujo a gestos humanos, a palabras, a acciones,
a un modo de vida, de modo que eso brillara ante los hombres. Y por eso el Señor influyó como lo hizo. Y después dice Newman, de alguna manera los santos han sido como ecos de esa dinámica del Verbo encarnado. Es decir, los santos han sido aquellos que han sido alcanzados por el mensaje de Cristo, transformados por Él, y por lo tanto, de algún modo reflejan, repiten esa irradiación que viene de la persona misma de Cristo. Bien, quisiera hacer un excursus acá para hablar un poco de un fenómeno que es más universal, pero nos va a permitir contrastar la influencia personal. Y es que de algún modo la influencia personal que habla Newman se enmarca dentro de un fenómeno más universal de la influencia, porque todo el mundo de alguna forma influye en otros. Nosotros constantemente estamos influyendo la personalidad de los demás. Cuando alguien tiene un modo de ser positivo, amigable, transparente, virtuoso, de una persona que es abierta, bueno, eso te despierta aceptación y de algún modo recompensás esas actitudes, porque ese tipo de personas son las que más buscas y buscas conectar y las invitás, las tenés en cuenta. Mientras que hay otras conductas que de alguna forma castigás, ¿no? Si ves una persona que es negativa, cínica, que no es muy respetuosa, que está constantemente tratando de llamar la atención, bueno, esas no son las personas que más vas a buscar o invitar o prestar atención primeramente cuando entras en un lugar, sino que de algún modo te van a causar cierta distancia o rechazo. No estoy hablando acá de la moralidad, de si está bien o mal esto, pero digo que es un fenómeno universal. Esto pasa en las escuelas, en un grupo de amigos, en el trabajo, en el deporte. Estamos constantemente de algún modo premiando y castigando las conductas buenas, según sean buenas o malas, aceptables o no. Pero si lo miramos bien, este marco más universal de la influencia es más bien un ser influido que un influir. Es decir, no surge del núcleo personal, no es algo que surge de una irradiación que viene del interior, sino que más bien es, podríamos decir, como un mecanismo de supervivencia social. Es como captar el ambiente que estamos y darnos cuenta que si quiero que me vaya bien tengo que adoptar más o menos estas actitudes porque es lo que las personas aceptan. Y las mismas personas que me lo reflejan, ellos mismos han sido influidos de esa misma forma. Entonces no es tanto una fuerza original, sino una fuerza ambiental. Y además fíjense esto, que en este sentido esa influencia ambiental está muy cercana a lo que en el Evangelio conocemos como el mundo, como una fuente de tentación. Obviamente que de nuestro entorno social captamos mucho que es bueno, ¿no? La familia, la sociedad y los círculos de amigos tienen mucho que nos transmiten que es positivo, que es valioso, pero junto con estas cosas también transmiten a veces criterios, actitudes que no son compatibles con el Evangelio y no son realmente buenos. ¿Qué tiene entonces de distintivo la influencia personal, como la entiende Newman, respecto de esta influencia más universal y ambiental? Les señalo 3 factores. Primero, que la influencia personal tiene una aspiración ética y trascendente. Es una fuerza moral que emana de cada persona. La influencia ambiental del mundo es más bien como una ley un poco darwiniana de supervivencia, ¿no? No siempre tiene parámetros morales. A veces ese ambiente te fuerza a hacer cosas que van contra tu conciencia precisamente para poder ser aceptado. Pero la influencia personal es una fuerza que tiene la capacidad de ir contra la corriente, porque surge justamente del sentido de bien, de verdad, que tenemos cada uno de nosotros. Y por eso es común que la influencia personal como factor se despierte a partir del encuentro con Cristo y se manifieste como una iniciativa o fuerza que brota del interior de la persona a partir de ese encuentro con Él. Es como casi un eco de la presencia de Cristo en la vida de una persona, el que tenga esa capacidad de irradiación. Porque así como Cristo nos ha impactado, adquirimos de Él esa capacidad de irradiar y de impactar a los demás.
Una segunda diferencia es que la influencia personal tiene una intencionalidad, es decir, surge de la iniciativa de la persona. La influencia ambiental, en cambio, en general es mucho más inconsciente o semiconsciente. Es como que si instintivamente reflejáramos lo que el ambiente nos refleja. Es un tono que se establece en un grupo, en un ambiente social. Pero la influencia personal es mucho más consciente y libre. Va unida a esa conciencia que una persona que vive en Cristo adquiere de tener una misión en la vida. Tiene algo que transmitir, algo que lograr, una misión que le ha sido encomendada por Dios mismo. Y una tercera diferencia es que el modo de influir de Cristo, el del reino de Dios, es distinto del modo de influir del ambiente y del mundo. Porque generalmente el mundo influye primariamente a partir de cierta coerción o de cierto temor. Es como que inspira el miedo de ser excluido y el deseo de ser aceptado. Pero la influencia personal más bien llama a la otra persona desde dentro. La llama, como dice Newman en su lema, de corazón a corazón, de persona a persona. Vemos entonces que la influencia personal, como la entiende Newman, se enmarca dentro de esta influencia ambiental que es más amplia, pero a la vez se distingue de ella. En el caso de la influencia personal se trata de algo que tiene que ver con el sentido de misión para tu vida, porque cada uno de nosotros fue creado para una misión. Ninguno de nosotros fue pensado como para vivir para sí mismo, sino para algo más grande que nosotros mismos. Bien, desde los comienzos de la Sociedad San Juan, al leer a Newman encontramos una consonancia de ideas y de actitudes con lo que él escribe en su obra, y la influencia personal fue uno de esos elementos que enseguida conectó con nuestra propia experiencia de la fe, porque vimos que es así, que realmente la fe se transmite por la influencia de personas que son testigos y modelos de la fe misma. Lo que más transforma a las personas es el encuentro personal con Cristo. Y en general lo que despierta ese encuentro, al menos en nuestra experiencia, es que te encontrás con alguien que ha sido alcanzado por Cristo, cuya vida ha sido transformada por la fuerza del Espíritu Santo. Y esa persona tiene un magnetismo, tiene un algo misterioso que despierta la pregunta, el interés, el ¿qué tiene esta persona? Y hemos visto que esa influencia también se manifiesta a lo largo de la vida de la fe. En la Sociedad San Juan hablamos de como 3 etapas de la evangelización: el convocar, el formar y el enviar. Es decir, que hay un primer momento, como pasó en la vida de Cristo, en que uno es convocado a la fe. El Señor te llama al encuentro con Él. Y para ese encuentro, la mediación de personas que irradian esa influencia es clave. Después está una etapa en que una persona es formada, como Cristo formó a sus discípulos, es decir, ese encuentro se va desplegando en todo un camino de formación espiritual, intelectual, moral, humano. Y en esa segunda etapa también la influencia de maestros y amigos en la fe, que son ejemplo de esa vida en Cristo, es fundamental tener esas personas a tu alrededor, si no, ¿cómo podríamos crecer en esa vida en Cristo? Y por último hay una etapa que es el ser enviado, que es el descubrir ese aspecto de misión y en el cual yo también voy a volcar y a dar lo que el Señor ha hecho en mí. Les decía, esa presencia de maestros, de testigos, de amigos en la fe es clave, porque el demonio, el mundo, la carne, están constantemente ejerciendo su propaganda, están constantemente influyéndote en sentido contrario. Y si no tuvieras esas influencias, sería muy difícil mantenerte en la fe y crecer. Entonces vemos que la influencia personal es algo central para la identidad y la misión de alguien que vive en Cristo. Bien, en la charla que sigue me voy a detener un poco más en alguna de las experiencias de la vida de Newman que lo llevaron a captar este tema de la influencia personal y de su propia reflexión más biográfica sobre esto, pero ahora los invito a leer este texto clave y más programático de Newman, el sermón quinto ante la Universidad de Oxford, donde él trata de la influencia
personal. Y después los invito a charlar entre ustedes en base a esta presentación, al texto, y pueden tomar estas preguntas como estructura para su charla. Primero, ¿qué te pareció más significativo en estas reflexiones de Newman sobre la influencia personal? Después los invito a una pregunta más de análisis del concepto. ¿Por qué pensás que esta idea de la influencia tuvo tanta importancia en Newman? ¿Y qué tiene la influencia personal para la irradiación de la fe cristiana que otros medios humanos no tienen? Una tercera pregunta tiene como intención personalizar la conversación entre ustedes, ¿no? Compartir un poco cómo esto conecta con la experiencia. Y es preguntarnos si conociste ejemplos personales y cercanos de personas que hayan ejercido esa influencia personal en sentido newmaniano, y si a partir de esa experiencia podés notar diferencias entre cómo funciona la influencia personal y la influencia más ambiental del mundo. Y por último, una pregunta en la que quiero ver su visión, cómo esto nos permite ver la realidad, y es: ¿en qué sentido te parece que la influencia personal puede ser una realidad necesaria para la Iglesia hoy? Bien, los dejo con estas preguntas para que tengan esta conversación entre ustedes.